Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios, gracias Dios mío, por otro día más que nos permite de vida, por su amor, su misericordia, por el respirar, por la salud que tenemos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Gracias por la fuerza que nos da cada día de poder levantarnos a laborar para poder llevar a nuestra casa el sustento, el alimento. Y esperando siempre que Dios sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros días. Me llama la atención Isaías 45, verso 9. Hay unas pequeñas estrofas en ese versículo que dice: ¿acaso el barro le podrá decir al alfarero, no me hagas así? En ninguna manera, porque el alfarero es más que el barro. ¿Acaso le podrá decir el barro al alfarero, no me hagas así? En ninguna manera, porque el alfarero es más que el barro. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta exhortación, este consejo en el día de hoy. Te damos gracias por cada aquel que nos está escuchando. Te pido que lo bendiga de manera especial y que esta palabra edifique su vida y traiga más que un aliento, traiga un despertar y traiga vida que produzca en cada uno de los que nos está escuchando. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por este día. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Acaso el barro le podrá decir al alfarero, no me hagas así? Es el alfarero más que el barro. Cuando decidimos aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestra vida, es porque nosotros entendemos que nosotros no estamos llevando nuestra familia y nuestra vida a un lugar seguro. Porque todas las cosas que intentamos nos falló. Así como la mujer del flujo de sangre intentó todas las cosas para sanar y para detener esa enfermedad que tenía de por año y no pudo. Con el dinero que tenía los médicos que la visitaron y no pudieron sanar aquel flujo de sangre. Mas sin embargo escuchó que Jesús estaba pasando por aquel lugar. Y aquella mujer, viendo que no pudo hacer nada por sí misma, decidió llegarse a los pies del Maestro. Y dijo con fe: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Y aquella mujer se fue entre el pueblo, lo cual ella no podía estar entre el pueblo porque era inmunda a causa de su enfermedad. Pero arriesgó aún su propia vida para ir en medio de aquel pueblo y con aquella fe inquebrantable saltar todos los obstáculos hasta llegar a tocar el borde del manto del Maestro. Y tan pronto aquella mujer tocó el borde del manto del Maestro, dice que el Maestro se detuvo, porque sintió que alguien tocó su manto. Los discípulos alrededor le dijeron: Maestro, mucha gente se nos apegan, estamos aglomerados de personas, cualquiera puede tocar su manto. Y Jesús le dijo: el que tocó mi manto no fue cualquiera, estoy parafraseando, porque virtud salió de mí. O sea, el que tocó mi manto no lo tocó por tocarlo, lo tocó con fe. Y esa fe produjo un milagro y que saliera de mí ese poder, ese milagro para que sanara. Y aquella mujer recibió la sanidad aquel día. Cuando nosotros decidimos llegar a los pies de Cristo, que sabemos que no podemos hacer nada, es para dejarlo todo en las manos de Dios.
porque ya las riendas de tu casa no las puedes tomar tú, porque tú llevabas tu casa por un barranco, en un hoyo. Tú llevabas tu casa por caminos no gustosos. La Biblia dice que el camino del hombre sin Cristo es camino de muerte y de perdición. Por más que tú lo veas deleitoso tus caminos, por más que tú creas que tú estás haciendo algo, si Cristo no es el centro de tu casa, por eso la Biblia dice que en vano trabajan los que la edifican si Cristo no es el centro de su casa. Si Jehová no es tu centro, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano trabajaría la guardia. Si Jehová no está con el que construye, en vano construye el que construye. Todo es el centro, es Dios. Todo es el centro, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el principio y el fin. Él nadie lo hizo. Él fue hecho desde el principio hasta el fin. Él es el todopoderoso, el gran yo soy. Y cuando decidimos dejar nuestra casa, nuestro hogar y aún nuestra propia vida en las manos de Dios y decirle, Señor, toma el timón de mi embarcación, porque yo ando a la deriva. Yo ando sin rumbo. Ando viviendo una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y cuando decidimos venir a los pies de Cristo, le pasamos el timón y le decimos al Señor, toma el timón de mi vida. O sea que usted entiende que cuando usted llega a los pies de Cristo, porque usted ya no puede hacer nada más. O porque usted reconoce que el único que lo puede sacar de esa situación y el único que puede transformar su familia, el único que puede sanar su alma, el único que puede sanar su enfermedad, el único que le puede dar vida, ánimo, fuerza, es Dios. Por eso toda persona, cuando está en un suceso de vida o muerte, a quien primero llama es a Dios. Dios mío, ayúdame. Cuando tienen un problema de depresión, un problema que ya están hasta el cuello, ¿a quién llaman? A Dios. Porque reconocen que Él es el único, la única solución. Aunque muchas veces lo dejan para lo último. Pero la Biblia dice que Dios no llega tarde. Dios llega a tiempo. Y cuando nosotros dejamos nuestra vida en las manos de Dios, es como este barro en manos del alfarero. Y eso es lo que yo quiero ilustrarle a usted esta mañana. Cuando usted entrega su vida a Cristo, es como este barro en las manos del alfarero. El alfarero comenzó a trabajar en la vasija de barro y comenzó a moldearla y comenzó a hacerla. Y dice la Biblia que a mitad del trabajo del alfarero dice que la vasija se rompió. Que la vasija se rompió y volvió el alfarero a romper el barro y a volver a levantar la vasija. Y este verso bíblico en Isaías, capítulo 45, verso 9, donde dice, ¿acaso el barro le podrá decir al alfarero, no me hagas así? Cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, es para que todo se haga en la voluntad y en el propósito de Dios en nuestra vida. Es para que Dios sea el que trabaje con nosotros. No es tiempo de estar diciéndole a Dios por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, porque todo aquí se trata de la manera de Dios, de cómo Dios quiere hacerlo, de cómo Dios quiere tratar, de que sea todo en la voluntad y el orden de Dios. Por eso todo lo que acontece en nuestra vida, cuando tenemos nuestras vidas puestas en las manos de Dios y estamos buscando a Dios mientras pueda ser hallado y estamos viviendo la palabra de Dios y estamos en el camino del Señor, por eso las promesas en Dios es que estará con nosotros hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé, le dijo a Josué.
Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin si nosotros le somos fieles a Dios. Por eso la Biblia dice, séme fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida eterna. Las cosas aquí se tratan a la manera de Dios. Dios sabrá, porque Dios sabe las cosas. Dios sabe el futuro que nos espera. Dios sabe lo que viene más adelante. Dios nos prepara. Por eso necesitamos nosotros aprender a ser barro. Que somos barro. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. ¿Y de dónde se saca el barro? Del polvo de la tierra. Entonces nosotros somos el barro. Él es el alfarero. No le podemos decir a Dios, no me hagas así. O por qué me haces así, o por qué estoy pasando por esto. Cuando usted le es fiel a Dios, no es hora de llevar a Dios en una encrucijada de preguntas. Cuando usted le es fiel a Dios, solamente nos queda confiar en Dios, esperar en Dios y que Dios haga conforme a su propósito, porque es el mejor camino. Porque el camino de nosotros sin Cristo eran caminos torcidos, caminos de vanidad, caminos que no tenían sentido, caminos que no tenían final, caminos que no tenían esperanza, caminos donde no habían fe, caminos donde no creíamos en nada, pero ahora depositamos nuestras esperanzas, nuestra fe y nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, y no me canso de repetirlo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque el apóstol Pablo aprendió a hacer barro en las manos del alfarero. Y si esta vasija se rompió en las manos del alfarero o se dañó en las manos del alfarero y el alfarero quiso romperla y volverla a levantar, o sea, en otras palabras, si pasaste por un proceso y en el proceso no lograste llegar al nivel que Dios te quiere, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no me lleves otra vez a este proceso? Porque Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios necesita tizones encendidos, vasijas que carguen la unción, el aceite fresco, el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios está preparando una iglesia. Por eso Dios tiene que ayudar a la gente y santificarlos y limpiarlos y prepararlos y purificarlos y separarlos para Él. Por eso el proceso de santificación es necesario en la vida del cristiano. Porque la santificación nos ayuda a descontaminarnos del pecado y de todas las cosas del mundo. Y nos ayuda a descontaminarnos de nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios, porque todas las cosas aquí se mueven espiritualmente. Y los que son guiados por el Espíritu se dejan santificar, se dejan limpiar, se purifican, se separan para Dios, no se contaminan. No se hacen esclavos de sus propias concupiscencias. No se creen que son los que tienen el primer lugar o la primicia o el control de sus vidas. No, ellos entienden que es Dios y que todo aquí se hace en el orden de Dios. Porque a eso venimos al Evangelio, a estar en las manos de Dios. Aprender a hacer barros en las manos del alfarero. Hay veces que el proceso es duro. Hay veces que el momento es fuerte. Pero si usted está haciendo las cosas debidamente como tienen que ser, si usted se arrepintió, si usted tiene el deseo, si usted tiene fe, si usted tiene esa comunión con Dios, si usted vive la palabra del Señor, no es tiempo de estar llevando al Señor en pregunta. Es tiempo de esperar el momento de Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos. Si Dios tiene que romperte, te va a romper. Porque esto se trata de que todo sea a la manera de Dios. Por eso, hermano, amigo, entendamos que la vida sin Cristo que llevábamos en nuestras manos era tiempo perdido. Perdimos el tiempo, no llegamos a nada.
no pudimos hacer nada. Pero en las manos de Dios no es perdido. Hay una vida eterna. Hay una corona de vida. Hay un lugar mejor donde va la iglesia de Jesucristo. ¿Quién está preparando esa iglesia? El Espíritu Santo está preparando esa iglesia. Y le vamos a decir nosotros al Espíritu Santo cómo debe de trabajar con nosotros. ¿Qué debe de hacer con nosotros? Le vamos a prohibir a Dios que no toque ciertas áreas de nuestra vida. No podemos hacer eso. Y para poder nosotros entender estas cosas tenemos que aprender a hacer barro en manos del alfarero. Así que el día de hoy se trata no de tu voluntad. Tu voluntad aquí tiene que menguar. Lo que tú crees aquí tiene que menguar. Lo que tú piensas aquí tiene que menguar. Aquí se trata de hacer todo a la manera de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos que para la próxima podamos tener otra parte más de este manjar deleitoso en esta mañana, en el desayuno espiritual. Dios le guarde, le continúe bendiciendo y la paz de Dios sea contigo y con todo aquel que te rodea. Buenos días, hermano. Amén.